¿Te ha pasado que de repente dejas de hablar con alguien y no sabes cuándo fue la última vez? Esta es la magia y el drama a la vez de esas despedidas que no vimos venir, de esas amistades que se van y de las personas que sin querer se fueron para siempre. Pero tranquila, que esto no es terapia, es una charla con vino. Aquí nos reímos, reflexionamos y abrazamos todo eso que dolió, porque al final, sin eso no seríamos quienes somos hoy. Abrazamos a las cosas perdidas, incluso nosotras mismas. Totalmente. Si esta es tu primera vez por aquí, bienvenida. Esto es Una Última y Nos Vamos, el podcast donde le quitamos peso a lo cotidiano y le ponemos vino y humor. Quédate que seguro que alguna historia te va a sonar familiar. Y si ya eres de la casa, sírvete otra copa, que hoy nos vamos a acordar de gente que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Suscríbete, síguenos, dale like, hazle un alter a este episodio si hace falta. Porque este tipo de cosas se escuchan una vez y luego se te quedan bailando dentro. Así que bueno, Empezamos. Ya la última, ¿eh? Sí, una última y nos vamos. Chin, chin. Bienvenidos. Bienvenidos a Una Última y Nos Vamos. Un miércoles más. Aquí estamos. Y hoy sí que venimos con un tema arduo, pero yo creo que esta vez bastante más Arduo, es lo normal. más serio quizá, más duro, ¿no? Por eso mismo necesito bastante vino. Este va a costar, ¿eh? Va a costar, de hecho ya sale mi risa por ahí para intentar quitarle hierro al asunto. Pero bueno, hoy venimos a hablar de esas despedidas que no vimos venir, que llegaron y no sabíamos que iban a llegar. Y que muchas veces incluso pasaron y no nos dimos cuenta hasta un tiempo después. Pues eso, esas despedidas que a veces han sido invisibles, ¿no? Así que pongámonos en situación. Vamos a suponer que en este caso no hubo ninguna pelea, no hubo un mensaje final, no hubo ninguna escena de estas de película que a veces pasan, solo hubo silencio. Hablabais todos los días y al día siguiente ya no. Y realmente no fue por nada grave, tía. A lo mejor fue la vida, fue la pereza o fue el típico ya hablaremos, ¿no? Pero no pasó nada grave realmente. Pero ¿sabes qué es lo fuerte aquí? Que no todas las despedidas vienen con un aviso por delante o vienen con algo que te haga estar preparado para ella, ¿no? Muchas veces es como haberte dejado una ventana abierta y no darte cuenta de que el frío que estabas sintiendo era por eso. Total. Pues tía, esto me hace pensar en otra anecdotita, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me quedaría con una que es relativamente reciente y es que cuando estuve viviendo en Londres tenía una compañera de habitación en la Resi, pues quieras o no, pues ambas estábamos lejos de nuestra casa, no teníamos a nuestra familia ahí, entonces quieras o no, al ser su compañera de habitación sobre todo como que, o sea, nace como un vínculo, algo. Claro. Pues muy diferentes que seáis o por sueños muy diferentes que tengáis, o al final es como tu red de apoyo, ¿sabes? Si quieras o no, pues nos teníamos como una a la otra pues para desahogarnos, para contarnos nuestra vida, nuestros problemas o pues, al fin y al cabo las cosas de la vida. Pues al final, claro, cada una tiene una vida diferente, cada una lucha por sus sueños y quieras o no, la vida te lleva por caminos diferentes. Y claro que sí, claro que las redes y todo eso pues hacen que quieras intentar mantener la relación, que tengas ahí esa persona, pero cuando te quieres dar cuenta, al final pues cada una ha tomado un rumbo, cada una ha seguido su vida por un lado y ya no sabes nada de esa persona. Pero eso no quiere decir que obviamente pues que no le desees lo mejor, que no te plantees cada 2x3 cuando te acuerdas de ella. Habrá conseguido sus sueños, estará trabajando de lo que tanto añoraba, habrá conseguido todos los propósitos que se había propuesto o simplemente se me ha olvidado de todo. La verdad es que no he vuelto a saber nada de ella. Solo tengo la imagen, el recuerdo de la persona que tengo yo en mi mente, pues que obviamente pues idealizas, como ese personaje que compartió una etapa de la vida conmigo y que he creado en mi mente. Pero es el personaje que tengo en mi mente, a saber cuál es la realidad actual. Estaba pensando, mientras contabas esto, en la cantidad de veces que ha pasado, ¿verdad? Sí. Me parece muy curioso, ¿no? Que cómo puede una persona haber ocupado un lugar tan importante en un momento dado y luego de repente ser como dos desconocidas, ¿no? Total. Es muy curioso que pase esto, pero pasa Sí. mucho. Y no es cuestión de no querer saber más, tanto de su parte como de la tuya, seguramente. Es simplemente que, no sé, Sí. se acabó ahí la relación y... Porque al fin y al cabo es una etapa que tenéis en común que por lo que sea las dos coincidimos en Londres, las dos coincidimos en Resi, etc. Pero ella tenía unos sueños muy diferentes a los míos. Entonces al final, claro, cada uno va por su camino. Y quieras o no, claro que en ese momento era como la familia que no tenías en ese momento ahí a tu lado. Pero eso se queda ahí. Claro. Pero bueno, también te digo que hay otras como las amistades de baño, Ay. que son tan intensas que pareces compartido una etapa enorme de tu vida, que le haces un duelo como si fuera Anatomía de Grey.
Y tía, yo creo que al igual que hay despedidas, como hemos dicho antes, que llegan sin esperar, también hay otras que desde mucho antes de que lleguen ya las has visto venir. Total. Y a lo mejor esas son igual de duras, porque al final, aunque el duelo lo estés pasando mientras ocurre, ¿no? De alguna forma, pues eso, al final, ambas despedidas, tía, son una mierda, la verdad, y son igual de dolorosas, pero quizá en esta en concreto, en la que vemos venir, muchas veces nos queremos autoengañar, también como, pues al final nos aferramos a lo que es y a lo que no queremos que se acabe, y muchas veces nos decimos esta frase, ¿no? De, bueno, vamos a dejar que fluya, que será una racha, que esto se va a pasar, ¿no? Al igual que se pasan muchas cosas. Y muchas veces sí, pero otras tantas no. Al final en este tipo de despedidas no es que haya lágrimas, no hay dolor aparente, simplemente hay costumbre, hay silencio y realmente yo creo que mientras comentamos esto, tía, a todas se nos viene alguna experiencia personal a la cabeza, se nos viene alguna persona, ¿no? Con la que hemos vivido esto y yo creo que es eso, tía, al final el cerrar cosas da miedo, ¿no? Totalmente. Y a lo mejor tienes esa vocecita ahí todo el rato que te dice y si luego te arrepientes. Y yo creo que eso es muchas veces lo que nos frena, a lo mejor algo que necesitamos en un momento dado. Y ojo que no con esto quiero decir que debemos a la mínima decir, venga, ya está, esto hasta luego, se acabó aquí la relación o lo que sea. No, obviamente hay que estar muy seguro de lo que quieres, pero también pienso que hay que saber cuándo las cosas no dan más. Total. Y no alargar a lo mejor algo que te está haciendo daño. Y que encima tendemos a hacer. Totalmente. Y con todo esto se me viene a la cabeza una anécdota. Como este episodio que voy a contar ha ocupado varios años de mi vida. Diría que desde que tengo unos 20, 22 años, no sé, 21 años, hasta hace no mucho, el año pasado o hace un par. Yo he trabajado varias veces en campamentos como monitora de niños, ¿no? Y es algo que me gustaba mucho hacer, ya no solo por el trabajo, que también, que me encantaba, sino por el ambiente tan chulo que creamos entre las compañeras y los compañeros. Eso que se daba allí que al final era lo que te hacía ir con ganas a trabajar, por lo que querías repetir. Aquí la cosa es que todas y todos sabíamos que en algún momento dado nos íbamos a ir yendo poco a poco, porque al final era algo transitorio, era algo pues que lo hacíamos en lo que todos conseguíamos al final una estabilidad, ¿no? Y siempre lo hablábamos, incluso de coñas, y sabíamos que se iba a acabar, pero la cosa es que nunca supimos cuándo iba a llegar ese momento. Y ese momento ha llegado, pero no me he dado cuenta. Y claro, ahora lo pienso y digo, joder, qué guay fue, qué bien lo pasamos, qué momentos tan chulos y cuánto aprendí además de estas personas. Pero bueno, cada uno al final, pues lo que decíamos antes, toma su camino por un motivo o por el otro. Pues a lo mejor perdemos contacto, lo que sea, pero lo recuerdo con un montón de cariño. Pero sabíamos que este momento iba a llegar de alguna forma, ¿sabes? Y se me ha venido a la cabeza por eso. Pero bueno, como quien dice, es ley de vida, ¿no? Totalmente, tía. Yo creo que al final no todas las despedidas se van haciendo ruido. A veces simplemente solo se van poco a poco. Es cierto. Y también yo creo que debemos tener en cuenta que a veces el que no haya un cierre en sí también es una respuesta, ¿sabes? Porque muchas veces ni siquiera hemos cerrado nada, no hemos dicho nada, simplemente un día desapareció esa persona o desaparecimos nosotros, pero la relación dejó de estar. Es como, sí. Así que si hoy estás pensando en ese vínculo que no vibra contigo, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué pasa si me despido? ¿Qué pasa si no? Y ojo, a veces la despedida que más cuesta es la que más necesitamos. Muy cierto eso, ¿eh? Y tía, volviendo a retomar un poco lo de tu anecdotita, ¿tú dirías que ese tipo de despedidas han hecho que cada uno siga su camino o lo que sea, han sido más duras o te han sido como más difíciles las que ha habido como que afrontar algo? Yo creo que se me han hecho más duras las despedidas en las que no hubo un cierre, ¿sabes? En las que no hubo ningún mensaje, no hubo un adiós, simplemente no se volvió a hablar. Yo creo que al final esas son las que más desconcertada me han dejado porque de alguna forma no he sabido por qué. Bueno, sí he sabido por qué, luego ya, ¿no? Pero en ese momento te preguntas qué ha pasado. Pero tampoco lo resuelves. Ya, Es totalmente, curioso. sí, Es como una forma rara totalmente. porque no es que no te importe, pero no lo estás resolviendo, la otra parte tampoco, la cosa se queda ahí. Vamos, que se podrían llamar las despedidas anticlimáticas. Me parece estupendo. Pero tía, yo no sabría qué decir, ¿eh? Porque por un lado, tía, las que he cerrado sin nada, en cierto modo a lo mejor han sido las que más han dolido, pero han tenido un cierre bonito. En cambio las otras, al final, sí, vale, han cerrado, pero hubiera sido más bonito si no hubiera habido eso también. Ya.
Sinceramente no sé cuáles dirían que para mí pueden ser más duras, pero aún así soy partidaria de que hay que hablar las cosas, eso está claro. Pero no sabría cuál me dolería menos, sinceramente. Yo creo que todas las despedidas tienen Sí. una parte muy putada. Totalmente. Todas. O sea, las despedidas son muy desagradables en general. Pero sí es verdad que, bueno, en esto que estábamos hablando me viene como otra anecdotita, ¿no? Que sería como totalmente contrario a lo que comenté al principio, que en este caso también fue con una amistad, se podría decir, pero en este caso sí hubo mensaje de despedida. Entonces, sí es verdad que al haber mensaje de despedida no es un tía que te vaya bien, te deseo lo mejor, es lo triste, que al final normalmente con el mensaje de despedida es porque ha habido efectivamente discusiones, problemas o lo que sea. Y al final ahí siempre va a haber que si reproches o cosas que al final te hacen despedirte con mal sabor de boca. Y es verdad, y es una pena porque intentas que recordarlo pues siempre, ¿no? Lo bonito, lo bueno, todo lo que vivisteis juntas, todo lo que aprendiste de esa persona, todos esos recuerdos del personaje que has creado en tu cabeza, porque es verdad que tendemos a idealizar los recuerdos. Sí. Y eso, y al final es con lo que te intentas quedar, pero siempre queda como ese resquemor, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué con todo lo bonito que me ha pasado, por qué con todo lo bonito que hemos tenido, todo ha tenido que acabar así, ¿sabes? Te quedas con la sensación de que te faltó algo, de que te fuiste sin recoger todo lo que eras ahí. Sí, muchas veces, aunque pase una cosa mala entre muchas buenas, es como que siempre prevalece esa cosa mala y es una pena, pero es así. Es verdad que luego con el tiempo todo se va asentando mucho más y vas pudiendo de alguna forma recordar lo bueno, ¿no? Sí. Y lo positivo. Y bueno, intentas de alguna forma como desechar lo que no sirve, que al final es eso negativo porque se te va de alguna forma la rabia, supongo, no sé, lo que te generaba malestar. Total, tía, en el fondo no es la cosa de que algo termine. Eso es lo que supimos decir, es lo que nos supimos sentir hasta después. Porque a veces las despedidas se atrasan y el duelo ya no hay a quien contárselo. Y es que lo más arduo de esto es que a veces no nos despedimos de las personas, nos despedimos de una versión de nosotros mismos. Y eso, aunque nos cueste y nos joda muchas veces, también merece un duelo. Sí. Y con eso me identifico un montón. Totalmente. Pero bueno, tía, para no venirnos tan abajo, que veo que nos hemos hundido bastante. Quiero traer un poquito de humor aquí y hablar de cosas. Sí, porque así somos. Porque si hay un yin, hay un yang. Total. Aquí intentamos el equilibrio. Intentamos, efectivamente. A veces lo conseguimos y otras muchas no. Pero no pasa nada. Párate. El caso es, hay muchas cosas de las que nos despedimos que, bueno, que no son tan trágicas como, bueno, o quién sabe, ¿no? Cada uno con lo suyo. Pero en general no son tan trágicas como despedirse de personas. Por ejemplo, se me ocurre esa prenda que tú y que yo sabemos que era nuestra prenda favorita, esa que usábamos cuando no sabíamos qué ponernos, siempre era la elegida, y llegó un día en el que ya de repente no, dejó de estar. Y no se sabe cuándo ni por qué. A ver, ¿por qué? Porque igual tenía un agujero enorme en la manga, pues había que desecharla, ¿no? O también, tía, se me viene a la cabeza, había un perfume que usábamos mucho cuando éramos adolescentes. Yo no sé si tú lo usabas también, pero creo que la mayoría de las chicas lo tuvimos en algún momento, y era el perfume de mango de Lady Rebel. Hostia, chaval. Ese perfume todavía lo recuerdo, lo tengo aquí, o sea, lo tengo en la nariz y me trae muchos recuerdos. Y llegó un momento en el que lo descatalogaron y no nos dimos cuenta. Bueno, nos dimos cuenta, claro, pero no supimos por qué ni nada, simplemente se lo llevaron. Y tú sabes lo felices que éramos con eso. Total, tía. O sea, me acuerdo del estuche, Sí, venía el estuchito. Justo, sí. Que venía una vaselina o no sé qué venía. Venía la colonia, el desodorante puede ser, no me acuerdo, tía, y una colonia pequeñita para el bolso. Eso sí lo recuerdo, la colonia pequeñita sí que lo recuerdo, pero el otro no lo recuerdo. Es que yo creo que había distintos paquetes, pero tía, joder, de verdad, espero haber desbloqueado el recuerdo de alguien más, que seguro que sí. Joder, de verdad, ponednoslo en comentarios, por favor, si lo recordáis, porque esto es... O si alguien por suerte lo sigue teniendo. ¡Buah! Oye, pues sería brutal. De esta gente que conserva a veces por recuerdo... O, por ejemplo, los famosos grupos de WhatsApp, que ya nadie habla, pero solo están ahí para, como mucho, feliz cumpleaños, ¿sabes? Y da gracias. Totalmente. Bueno, o para feliz año también.
Ah, para feliz año también es verdad. Vamos, sin comentarios. En fin, Qué fuerte, ¿eh? total, tía. O incluso esa agenda que compraste con toda tu ilusión, que en enero empezaste ahí poniendo hasta todos los cumpleaños y todo, ¿sabes? Y que ni a mitad de año ya la dejaste de usar y no sabes ni dónde la tienes guardada. Me pasa. Vaya cuadro, tía. Joder, qué cosa. Claro, lo decimos así con humor, pero es verdad que pues, son cositas que dices tú, joder, Sí, totalmente. ¿no? ¿Por qué? Si me gustaba mucho. O tía, ese trabajo, como he contado antes, ¿no? Quizá Justo. que tantos buenos momentos te dio, pero que sabías en algún momento que iba a acabar y bueno, y lo recuerdas con nostalgia, Total. ¿no? Y eso. Y se me viene uno que no podría faltar en esta lista. Seguro que no sé lo que piensas, ¿eh? ¿Sí? El 20. El 20. Hombre, por favor, mítico. O sea, el 20 fue de las despedidas no humanas más Anticlimática dolorosas. totalmente, ¿Verdad? vamos. De las más dolorosas, tía, de las más que nos dejó un hueco en el corazón. También invito a la gente que si no ha escuchado o visto el capítulo de 20 a Instagram, la generación que creció en todos los mundos. Que seguro que más de uno os sentís identificados también. Ahí traemos muchos recuerdos de estos tipo Lady Totalmente. Rebel, ¿eh? Totalmente. O sea, muy poco se habla de esto. Y se me ocurre uno, tía, que vale que ese que fuimos adolescentes nos marcó un montón, pero hubo otro que nos marcó nuestra juventud y que también nos hizo ese hueco en el corazón, como comentabas con 20. ¿Y cuál fue? Fue el cierre de la discoteca tan querida, Colonial. ¡Hostia! Lo que pasa es que ahora es tan reciente que como que todavía no, pero nos sentimos mucho también. Es verdad. Y tía, ¿qué microacciones crees que podríamos hacer para que sea más llevadero, poder afrontar mejor esas despedidas que no vimos venir? Es buena, ¿eh? Y ardua. Yo vuelvo a rescatar aquí la de escribir. Escribir es Total. una de las terapias, yo creo que a mí más me ha salvado. Y lo recomiendo al 100% y yo creo que esa sería una de las que haría. Y también quizá una limpieza simbólica del rollo, pues mira, me hace daño a lo mejor ver ya a esta persona en fotos en mi habitación. No es cuestión de que quiera tirar las fotos, quemarlas ni nada, no, voy a retirar esto que no esté tan presente para Justo. mí porque me está haciendo daño, ¿no? O cosillas así. Yo creo que esas son las pequeñas cosas que yo haría y que se me ocurren ahora mismo. ¿Las has probado alguna vez? Sí, ¿Alguna? sí. ¿Y cuál dirías que es la que más te ha...? Yo creo que lo que más me ha servido de todo ha sido escribir. Total. Pero tengo que reconocer que en un caso en concreto, sobre todo de una despedida efectivamente bastante dura, esa sí que no es solo que no me haya atrevido a leerla, es que la quemé. Eso sí es verdad que lo hice. Esa es la única, diría, que sí que no me he atrevido a volver a leerla. Porque fue muy dura. Efectivamente. Wow. Así que bueno, tía, yo creo que recogiendo un poco también lo que decías tú, ¿no? Pues se trata como que a raíz de esas microacciones que decías, el aceptar que no todo tiene que cerrarse con una conversación profunda, por ejemplo. Porque quieras o no, tía, también muchas veces dejar ir es un acto de amor propio. Y tanto. Y otra de las cosas que tendríamos que haber sabido antes. Es verdad. Y para quien no lo sepa, el capítulo anterior os lo contará. Pero bueno, tía, yo creo que después de tantos tipos de despedidas, de anecdotitas, de reflexiones, de momentos de tristeza, de humor, yo creo que ya es momento de la moraleja del capítulo. Pues tía, yo diría que una moraleja sería aceptar que esas despedidas no siempre nos duelen en el momento, pero nos enseñan a reconocer las cosas que a veces preferimos ignorar, lo que realmente debemos dejar ir para seguir adelante. Porque en el fondo, las despedidas nos obligan a mirar hacia adentro y a soltar todo lo que ya no nos sirve. Creo que ha sido como una moraleja súper buena, en plan como que ha resumido muy bien como todo lo que hemos intentado transmitir, ¿no? Y yo creo que también el aceptar que no todo necesita un final perfecto Total. es una forma de sanar. Justo. Y bueno, yo creo que con esto nos despedimos por hoy, ¿no? No sé si la próxima despedida nos traerá algo nuevo o solo una lección silenciosa más. Pero bueno, yo creo que todas tenemos esa historia que en algún momento merece ser contada, ¿no? Y yo no sé si tú también tienes alguna despedida que te haya cambiado sin que te dieras cuenta. Y si te apetece, nos puedes dejar en comentarios y compartirlo con nosotras. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte. Como siempre, acompáñanos con una copa y recuerda, no todo se rompe con un portazo y a veces solo se va apagando. Y ahí también hay que aprender a decir gracias por lo que fue. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la semana que viene. Chao. Ya la última, ¿eh? Sí, una última y nos vamos.